El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Descubriendo Personitas Honorables. Comenzamos. Hola, gracias por estar conmigo en un programa de Descubriendo Personitas Honorables. ¿Cómo estás? ¿Cómo pinta esta semana y este martes que ya huele a amor? Porque más allá de la mercadotecnia, la verdad es que nos gusta sentirnos y vibrar en amor, y tú eres parte de ese amor que Personitas Honorables y yo sentimos al compartir contigo cada martes. Hoy están invitados nuestros personajes, bueno, algunos de ellos, no todos, con la finalidad de que tú y yo hablemos más cerquita de un tema que es la coherencia. Pero antes que eso suceda, necesitamos que te conectes con nosotros y que compartas el programa. Ya sabes, estamos por elsolradio.mx, nuestra casa, elsolradio.mex y Personitas Honorables en nuestra fanpage. ¿Qué te parece si empezamos a platicar sobre ese tema de la coherencia? Te voy a ir platicando un poco a través de la teoría, lo que he leído, lo que he aprendido, y me gusta hablar del aprendizaje significativo, que es todo esto que he leído, todo esto que como tú quizás has investigado cuando te interesa un tema en especial y que después hemos llevado a la práctica, y ahí se genera el aprendizaje. Así que, si me lo permites y si ya estás compartiendo este programa, vamos a empezar de ipso facto, porque ya sabes que después los duendes se llevan mi tiempo y yo me pongo un poco loca. Así que vámonos por partes. Coherencia. ¿Qué es para ti la coherencia o ser coherente? Una palabra que el simple hecho de pronunciarla a mí en otros tiempos me provocaba un poco de duda. ¿Y sabes por qué duda? Porque para mí en lo particular, cuando algo no entiendo, cuando algo no me resuena, automáticamente me genera duda. Aprendí en el trayecto de escribir la guía de trabajo para chicos, en la investigación de ciertos temas, que a veces estas dudas nos pueden simplemente dejar con ellas, es decir, paralizados, o nos puede mover el gusanito de ir a investigar qué es lo que significan. A mí me gustaría que todos los seres humanos investigaran a partir de hoy qué es ser coherente, qué es coherencia en nuestra vida. Y para que este bloque no se me vaya tan rápido, vamos a empezar por una definición que yo encontré y que es la que más me gusta, por simple y sencilla. Porque ya sabes que Personitas Honorables lo que quiere es acercar a ti la información de una forma fácil y sencilla, para que sea entendible y para que de ipso facto tú la empieces a vivir, a experimentar. Así que, coherencia. Es la cualidad de la persona coherente que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. ¿Y qué es ser coherente? Para mí, y en resumen, pensar, decir y actuar o accionar con esos hechos que me llevan desde el pensamiento hasta todas mis creencias. ¿Y por qué digo hasta? Porque he entendido que el pensamiento va a generar mis creencias. Mis creencias van incluso a destapar o a catapultar emociones. Y sí, volvemos a hablar de un pensamiento que genera una creencia, pero que también se entrelaza de volada con una emoción. Y es ahí donde me preocupa la coherencia y ser coherente. Porque entonces ese pensamiento que lleva a una emoción
me lleva a actuar desde el miedo o desde el amor. Dentro del miedo he descubierto que existe el coraje, el odio, la ira. Y ese es para mí hoy un gran problemita por solucionar. El ser humano en esta vida tan agitada, tan estresada, tan córrele del día a día, la realidad es que está viviendo la mayor parte del tiempo en el miedo. En el miedo de no ser, en el miedo de no alcanzar, en el miedo de no proveer, en el miedo de no disfrutar. En vez de hacer un alto, un stop y nuevamente preguntar quién soy, en qué creo, qué estoy dispuesto a hacer. Así que, si tú me lo permites, vamos a ir hablando y entrelazando un poco estos conceptos y estos aprendizajes de pensamiento que lo convierto en creencia o que me lleva a ese siguiente paso de la creencia para decir y actuar. Los psicólogos han definido al comportamiento humano, antes del comportamiento humano, al comportamiento como el conjunto de respuestas que pueden observarse en un organismo vivo. Así que justamente el comportamiento lo voy a llevar no solo a los seres vivos, sino al comportamiento humano para poderlo enlazar nuevamente con coherencia. En el ser humano, la forma de comportarnos es justamente cómo accionamos en el día a día. ¿Te has preguntado, has hecho un stop en ese día a día de si realmente eso que tú eres, eso que tú defines como tu ser, está pensando, hablando y actuando como realmente eres tú? ¿Como realmente crees tú que eres? Aquí es donde me parece que toma relevancia la coherencia, porque entonces, ¿realmente quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Y cómo me proyecto ante los demás? Y en ese paso otra vez, también vamos a hablar de coherencia, de ser coherente. Es tan fácil hablar y quizá tan difícil actuar como realmente pienso, muchas veces en ese miedo, disfrazando mis sentimientos, mis emociones. Así que espero que este programa te sirva un poquito más para hacer ese alto, para llevarte a reflexionar sobre cómo podría yo hacer que mi pensamiento, mi palabra y mi acción o mi actuar conformen un comportamiento, mi comportamiento humano. Vamos poniéndole sabor a este programa, no sin antes pedirte, comparte el programa. Ayúdame a llegar a más personas. Ayúdame a que este mensaje les llegue, porque estoy segura que si empezamos a ser un poquito más coherentes en conciencia del amor, vamos a empezar a sembrar semillas de honor para disfrutar el trayecto. También te hablé en el primer bloque de cómo se nos va la vida, quizá viviendo desde el miedo, en el no voy a llegar, no voy a lograr, preocupándonos de muchas cosas. Podemos tener ante nosotros mismos, ante nuestro espejo, esta versión de nosotros mismos de qué lindos somos, de qué buenos humanos somos, de qué buen comportamiento emitimos todos los días. Sin embargo, es tan importante también voltear a ver al prójimo. Por eso es que también en Personitas Honorables hablo de esta filosofía donde todo inicia en el amor propio y se empieza a abrir el camino a través de interesarme genuinamente en el prójimo. Dar y compartir amor al prójimo. ¿Y qué tiene que ver esto con la coherencia? Mucho desde mi aprendizaje. ¿Y sabes por qué? Porque no solo es importante cómo me veo yo, es cómo me ven los demás. No estoy diciendo que debe importarme en todo momento qué dicen los demás de mí, qué piensan los demás de mí. Sin embargo, te recuerdo que el relacionarnos es importante en esta vida. Hacer comunidad. Y en esa relación con los demás, sí importa cómo me ven los demás. Si soy una persona confiable o no para ellos. Si son ellos para mí una persona confiable. Volviendo al punto y aterrizando, coherencia.
quiero decirte que todo tiene que ver con mi comportamiento. Me he topado con personas maravillosas en este mundo. Yo misma fui una persona muy querida, muy apapachada en los lugares donde trabajé. Y sin embargo, por mucho tiempo ante mí misma, no estaba realmente edificada una imagen, sí de buena persona, pero no de tolerante, no de respetuosa. Con esto quiero volver a hacer un punto de inflexión en la parte de quién soy yo para mí y quién soy para los demás. ¿Has oído esa frase tan afamada en México de farol de la calle, obscuridad de tu casa? Pues eso para mí también tiene que ver con la coherencia. Porque además, en la propia autoestima y en la propia seguridad de sí mismos está nuestra coherencia. Y yo te pido una vez más que con este programa, con esta información, hagas un alto en el camino y adoptes una filosofía maravillosa que le ha funcionado a muchas personas que están buscando salir adelante, que es simple y sencillamente solo por hoy. Sí, así como los alcohólicos, sí, así como alguien que está sumido en una depresión, que lucha todos los días en el solo por hoy para vivir una vida y disfrutarla de lo posible y de sus posibilidades. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque al menos a mí me ha ayudado el solo por hoy tener foco en lo que estoy pensando, en lo que estoy creyendo y en lo que estoy creando. Tengo una frase ahorita en pantalla que dice: eres lo que haces y lo que piensas, las dos cosas, y si no son compatibles, no eres creíble. Es de Walter Rizzo, por cierto. Esta frase la quise poner en este momento porque justamente estamos hablando de cómo me veo y cómo me ven los demás. Y cómo sí es importante el que los demás reconozcan en mí a una persona confiable. Este mundo hoy en día está pasando por muchos cambios. El ser humano, desde mi humilde punto de vista, sí está evolucionando. Y está evolucionando porque estamos empezando, muchos de nosotros, justamente a buscar la coherencia. Ya lo que está allá afuera es difícil, ya lo que está allá afuera es grave si hablamos de violencia. Regresemos a la base del ser humano, que es el amor, y hablemos de coherencia. Y no me voy a cansar de repetirte esa palabra durante todo nuestro programa, porque repito, lo que quiero es que hagas una inflexión de qué estamos haciendo solo por hoy durante nuestra vida. Es importante que aprendamos que el pensamiento nos domina, pero además, si el pensamiento se agarra de la manita con ese gran corazón de donde creemos que se generan las emociones, imagínate al corazón y al cerebro caminando. Para bien, qué padre, pero para mal. ¿Y por qué me atrevo a etiquetar para bien o para mal? Porque la realidad es que sucede. Sucede que en el miedo nos vayamos al lado negativo, o en el amor busquemos esa luz, busquemos ese camino que nos lleve a redescubrirnos. Y ¿sabes? Sí se puede. Y no lo digo yo, lo dicen todas las personas que hoy por hoy están buscando cómo sí aportar un poquito desde su trinchera para que este mundo, al menos el ser humano, se empiece a ver con amor. Así que, regresando en concreto a la coherencia, recuerda que vamos a hacer una fórmula fácil y sencilla de cómo reconocernos como personas coherentes desde el amor, en amor propio y en amor al prójimo. Pensamientos. Tenemos n,000 número de pensamientos al día. Eso lo aprendí muy bien de Gaby Olivera. Esos pensamientos van a formar nuestras creencias. Y yo, en la filosofía de Personitas Honorables, he trabajado y promuevo que las creencias sean personales, positivas y se vuelvan poderosas. ¿Qué voy a hacer con estas creencias? Voy a aprender a dominar mi mente con algo tan simple como pienso, respiro, hablo, actúo.
Y al principio me podrás decir que es lo más difícil que has escuchado. No, pues escucharlo no es difícil. Lo más difícil es hacerlo, ponerlo en práctica. Pero créeme, se puede. Se puede comenzar a ser un tanto más tolerante con tu persona, entender que esos pensamientos están todo el tiempo, pero que las creencias las vas formando tú. Y una de las creencias que hoy vas a formar es que eres un ser de amor, en respeto y tolerancia a los demás. Pero para que exista a los demás, debe de empezar por ti mismo. Así que respiro, hablo y actúo. Después del pensamiento, la creencia, pienso, respiro, hablo y actúo. Y entonces sí, ¿sabes qué va a pasar entre el pensamiento y la emoción? Que ese respiro me va a dar un poquito, un chancecito para antes de hablar y herir, antes de actuar y lastimar, poder ser coherente con mi forma de pensar en cuanto a que soy un buen ser humano y en esa simple y sencilla acción comenzar mi evolución hacia ser una mejor persona, pero sobre todo a definirme como una persona que piensa, habla y actúa en coherencia. Muchas veces nos ganan los pensamientos y en este día a día, como te lo dije en el primer bloque, nos gana el pensamiento de la vida acelerada. Por eso es importante, solo por hoy, pienso, respiro, hablo y actúo. Créeme, si empiezas a programarlo aquí, lo vas a empezar a crear en el día. Yo fui una persona que en mi casa decía, vives con estado de lleve a ese respiro antes de hablar y antes de actuar. Sí, es cierto, no es fácil, te lo juro, pero se puede. Y a mí me gusta compartir cómo sí se puede, cómo lo hemos logrado. Y yo busco que tú te des esa oportunidad. ¿Eres coherente? Ya hablamos en el primer y segundo bloque de lo que es ser coherente, de cómo el aprendizaje significativo me ha llevado a poderte dar no solo la información, sino ese pequeño tip. Hablar de coherencia podríamos meternos en cosas súper científicas, psicológicas del comportamiento humano. Hagámoslo fácil y sencillo. Hagámoslo de una forma que podamos llevarlo a cabo solo por hoy. Y algo con lo que quiero cerrar el tema en específico para esa inflexión y esa reflexión hacia ti mismo es la responsabilidad. Uno de los valores cívicos que promovemos en Personitas Honorables. Tan importante que si cada persona le diera la verdadera importancia a la responsabilidad, entenderíamos que nuestro ser deja de hacerse, como decimos en México, chaquetas mentales, asumir, creer, inventar, si empezamos por responsabilizarnos de quiénes somos, qué estamos pensando, qué estamos hablando y qué estamos haciendo. Así que papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, primo, amigos, todo adulto que está cerca de un menor de edad, tienes obligación, tienes como responsabilidad ser una persona coherente. El ejemplo educa, arrastra. La información, decía muy sabiamente mi mamá, te entra por aquí y te sale por acá. Así que hagamos un mundo mejor a través de la coherencia.
con el ejemplo a los chiquitines. Y hablando de los chiquitines, estamos hablando que son personitas que están en un desarrollo y que su comportamiento y su conducta va siendo de acuerdo a eso que han estado observando, viendo en todo momento en casa, porque no me cansaré de decir que la educación de valores y del desarrollo está en casa. La escuela es para otras materias, pero en casa aprendemos valores, en casa aprendemos coherencia del comportamiento. No quieres un niño mentiroso y tú le estás enseñando a mentir con tus acciones. Una cosa es lo que piensas, una cosa es lo que le dices, pero la otra, muy notable, esa es la palabra, notable para un chiquitín o para un adolescente, es lo que tú estás haciendo. Debes reconocer en qué etapa de tu vida como adulto estás y debes reconocer y hacerte responsable de en qué etapa de crecimiento y madurez está ese chiquitín cerca de ti al que hay que ayudar. ¿Y por qué ayudar? Porque te repito, solo por hoy, él, las 24 horas, te observa, porque aún dormido está recibiendo aprendizaje de lo que ve en casa, de lo que ve en la sociedad, de lo que ve que hacen los adultos. Son los jueces más críticos que un adulto podemos tener, los niños. Así que en amor a ellos, revisemos si estamos actuando en coherencia. Dejemos de asumir, dejemos de crear problemas, dejemos de generar mala comunicación entre los miembros de la familia, entre los amigos, porque no estamos siendo responsables de nuestro ser y de nuestro actuar, mucho menos de nuestro decir. Así que, regresando a los chiquitines y con esta filosofía de lo simple y lo sencillo, quiero decirte, ¿cuántas veces has escuchado a mamá que pueda decirle, dile a tu hermano que baje en este momento a comer o no vuelve a comer nada en todo el día? Qué simple y qué bobo ejemplo podrías estar pensando. ¿Pero es verdad que no vuelve a comer nada en todo el día? ¿O tú solito estás dando la pauta para que ese chiquitín diga, mi mamá, ay, mi papá? Y como ese ejemplo tan simple, ¿cuántas cosas haces tú en incoherencia total ante los chiquitos? Otro ejemplo que quiero decirte es, ¿cuántas veces te has comprometido porque tu palabra vale ante un chiquitín en decirle, mañana te ayudo a hacer la tarea, cuando la responsabilidad es hoy? ¿Cuántas veces le has dicho, vamos a hacer algo y no le estás cumpliendo? Y se te pasa la vida prometiéndole cosas que no cumples. Porque siempre hay algo más importante que hacer. Esa es la realidad. Si no le estás cumpliendo con tu palabra, con la acción, con el hacer eso que le dijiste y que acordaron, eres un ser completamente incoherente ante él. Él no te lo va a decir. Y tú debes de tener la sensibilidad de responsabilizarte, de irte ante el espejo y antes de ir a dormir, reflexionar sobre algo tan absurdo que pudieras tú estar pensando que es el no haberle cumplido al pequeño eso que le prometiste. Para ellos tenemos una palabra y esa palabra es la que yo llamo palabra de honor, desde lo más simple hasta lo más complicado. ¿Cómo pretendes que un niño crea en tu palabra si algo tan simple y tan sencillo de hacer no lo estás cumpliendo? Qué fuerte, ¿no? Y la información parece tan simple y tan sencilla. Sin embargo, puede llegar a ser muy grave ante los ojos de ese niño el ejemplo que le estás dando. Y como eso, me gustaría resumir rápido en este bloque que hemos hablado este año, simple y sencillamente en 3 programas anteriores, de lo que es los residuos, que bien nos decía Guadalupe, antes de llegar todo junto a un lugar, son residuos.
Le estás pidiendo que tenga cierta disciplina, le estás pidiendo que en casa coopere con ciertas cosas, y algo tan simple como la basura, no le estás enseñando a dividirla, porque tú eres el primero que en tu pensamiento dice, ay, qué flojera, no pasa nada. O le estás exigiendo que lo haga y a ti te está viendo que no lo haces. En otro tema, Miguel Ángel nos habló del dinero. ¿Le estás enseñando a ese niño a que guarde el 10% de lo que recibe? ¿Le estás enseñando, ya no el 10%, pero a que sepa ahorrar, a que sepa guardar? ¿Le estás enseñando esa disciplina del ahorro día a día? Es que el solo por hoy es maravilloso y la vida de verdad pasa volando. Y en el programa anterior, Ricardo Godínez nos habla del amor entre dos chicos. Le estás enseñando con tu ejemplo al pequeño de casa a respetar, a ser tolerante, a generar inclusividad, a ser inclusivo en su sociedad. Es que cuando ya le pones un tema en específico te das cuenta lo importante que es el solo por hoy y sobre todo en coherencia en tus actos. Tenemos una frase más donde dice muy claro: no hay cosa más efectiva para dañar a un hijo que tener un padre que regañe y otro que apoye. La crianza asertiva necesita coherencia y trabajo en equipo. Y justamente después de hablar de cada individuo, quiero entrar justamente a la relación de los papás o del hermano mayor con los papás. Al fin y al cabo, de estos adultos que son los guías, es en lo que el pequeño se está fijando que están haciendo. Debes tener cuidado, papá y mamá, en que realmente ustedes, sean un equipo. Ya lo dice la frase, pero además puedes consultar a cualquier psicólogo y te va a decir: debes ser coherente con lo que estás pensando, diciendo y haciendo. Y en el caso de dos que educan bajo el mismo techo, debe haber una coherencia de educación. O después no te quejes de que los pequeños, aparte de que son los jueces más fuertes, te están tomando la medida. Es muy fácil quejarse de los demás antes que responsabilizarnos de qué estamos haciendo. Haciendo es la palabra para mí directamente proporcional con coherencia. Coherencia, mi comportamiento, porque mi comportamiento se deriva de lo que pienso, de lo que digo y de lo que estoy haciendo. Siempre te voy a pedir, comparte el programa, déjanos llegar a muchas más personas que son tu círculo de influencia, tu círculo de relaciones con quienes debemos ir permeando esto que pensamos, que decimos y que hacemos. Hoy te hemos invitado a que reflexiones sobre quién eres y si estás siendo contigo mismo y con los demás una persona coherente, con un comportamiento basado en la coherencia. No es nada difícil, créemelo. Es más difícil ver la vida pasar y no haber hecho nada en pro de nosotros mismos y de los demás. En los programas estamos dejando últimamente una tareita o unos tips, porque es como estamos creando esa comunidad que se suma con nosotros a hablar de cómo sí se puede. Y justamente esa es una de las preguntas que a mí me ha acompañado el último año. No la respondo siempre. Y es a lo que yo te invito. Haz en un cuadernito que yo le llamo mi libreta de buró esta pregunta en las noches cuando tienes alguna incertidumbre, cuando quieres definir cómo sí puedes hacer algo. Yo te invito a que esta noche, si no es en una libretita, en una hojita, lo escribas y lo dejes ahí a un lado. No te empeñes en responderlo. Deja que solita la respuesta llegue. Tu cerebro ya está trabajando cómo sí me puedo comprometer, cómo sí puedo ser, cómo sí puedo lograr ser una personita coherente. Y el cómo sí me ha llevado a resolver muchas incertidumbres, dudas, preguntas en este año. Otra pregunta es, ¿qué más hay de bueno
¿Qué más hay de bueno para mí con esto, con esta forma de pensar, con esta forma de ser? Otra pregunta que puedes dejar ahí al aire, solita va a llegar la respuesta. ¿Para qué sí? ¿Para qué sí quiero hacer esto? ¿Para qué sí quiero vivir en coherencia? ¿Para qué sí quiero ser coherente? Algo muy importante de reprogramar nuestra mente con las preguntas es: ¿lo que voy a decir, lo que voy a hacer, suma o resta? Es decir, ¿daña o apoya? Y pensarás que es súper complicado hacer esta pregunta antes de hablar o de actuar. Si estás enganchado en la emoción, va a ser complicado. Estoy casi segura. Pero si aprendemos a respirar antes de hablar, antes de actuar, créeme que esa palabra que yo uso de ipso facto te va a ayudar ese mínimo espacio de tiempo a poderte preguntar: lo que voy a decir, lo que voy a hacer en este momento, suma o resta. Y después aprenderás, o solita así llegará la respuesta de no lo hagas, sí hazlo, no lo digas, sí dilo. Créeme que son 4 preguntas, te las voy a dejar en el tip de Descubriendo Personitas Honorables que encuentras mañana en nuestras redes y te van a ayudar. Creo un poco más en mí, creo un poco más en ti, te juro que te va a ayudar el empezar a formular estas 4 preguntas. Y bueno, algo que me ha llevado a descubrir la coherencia y el ser coherente es que también hay un camino llamado felicidad. Y en el ínter de esta preparación mental, sobre todo, haciéndome estas preguntas, buscando cómo sí, encontré un libro maravilloso y tuve la oportunidad de tomar la conferencia de donde vino mi aprendizaje sobre la felicidad con Tal Ben-Shahar. Él, no sé en este momento, pero hace un par de años era el director de la carrera de psicología, si no estoy mal, en Harvard. Y él escribió un libro, Camino a la Felicidad. Y en resumen, lo que ese libro te dice es: vete olvidando de la perfección para que vuelvas a ser un tanto más auténtico, un tanto más flexible con todo esto que pasa en el día a día. Lo que necesitamos es justamente un poco más de calma y mucho amor en el ser, amor propio, amor al prójimo, para comenzar a reeducar nuestra mente. Y créeme, la coherencia es vital para nuestro comportamiento y para apoyar el desarrollo de las personitas menores de edad que viven o están cerca de nosotros, hijos, sobrinos, hijos de nuestros amigos o nuestras amigas. Qué mejor que nosotros ser un guía para ellos en coherencia. Y bien, algo más de lo que yo te quiero contar a través de el tema coherencia es este breve resumen. Eres una persona que sí puede hacer que sucedan las cosas, y ahí es donde nace la frase: si lo crees, lo creas, si lo pones en tu mente, eres capaz de decirlo y de hacerlo. Este bloque se me ha ido volando y quiero leerte una frase de una pequeñita latosa de los años 50 que para mí es súper chistosa la manera en cómo se comunica. Mafalda de Quino, que nos dice: a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Y una vez más, yo te llevo a esa fórmula perfecta para hacer y decir: primero lo estoy pensando, primero lo estoy creyendo y además lo estoy creando. Ayúdame a ayudarte y a que ayudemos juntos a los demás. Una persona coherente bien nos vale que lo empecemos a hacer todos desde el amor, en conciencia de respeto, de tolerancia y de responsabilidad. Dentro de la coherencia está el manejo de las comunicaciones. Seamos coherentes también para tratar a los demás.
démosle la oportunidad de expresarse, de acercarse con nosotros. Seamos personas confiables para los demás. Queremos respeto, aprendamos a dar respeto. Queremos tolerancia, aprendamos a tolerar. Queremos un mundo en inclusión, empecemos por nosotros mismos a hacer inclusión en la familia. ¿Y sabes qué es inclusión en la familia? Que realmente te importe quién está a tu lado y qué está pasando en estos momentos o en su día a día. Inclusión no solo es hablar con personas de capacidades diferentes, que ya me dijo Marlene, la maestra, que eso está mal empleado, que son discapacidades. La inclusión no solo habla de diferentes discapacidades, habla de que realmente me importes, de que realmente me preocupes o que me ocupe de apoyarte. ¿Y qué es más importante para nosotros que desarrollar la confianza, la autoestima y el comportamiento de nuestros chicos en casa? Gracias por haber estado conmigo en este programa. Gracias por permitirme hablar de un tema que traté de hacerlo lo más fácil y más sencillo, que es la coherencia y el ser coherente, para que todos empecemos a sumar un granito más de arena desde nuestra trinchera a un mundo mejor. Eso es lo que pretende Descubriendo Personitas Honorables. Descubrirte a ti. Estoy segura que eres una personita honorable. El próximo martes estaremos hablando de otro tema de amor en este mes de febrero. Por favor, comparte el programa. Por favor, conéctate con nosotros. Déjanos tus comentarios y te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook tenemos Personitas Honorables, la fanpage. En Instagram tenemos a Analía Siller, tu servidora, como Personitas Honorables. De mí para ti, creando Personitas Honorables, así que no lo olvides. En Instagram, Analía Siller. En Facebook, Personitas Honorables, lo mismo que en YouTube, que nos estamos apurando para tener todo el contenido de estos programas en nuestro canal. Hemos terminado el programa de hoy. Gracias por haberme acompañado. Te espero el próximo martes. Déjame todos tus comentarios para que yo pueda seguir creciendo y desarrollando temas de interés para ti. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Esto fue Descubriendo Personitas Honorables. Hasta la próxima.